Y bueno, como bien lo dijimos desde el inicio del programa, estamos celebrando ya el mes patrio. ¡Viva México! ¡Sí, señor! ¡Viva! ¡Sí, ¡Bravo! ¿Cómo no? Y precisamente para hablar de esta gran celebración de todos nosotros los que somos mexicanos, tenemos con nosotros esta mañana a Teresita Milán, maestra de Educación Media Superior. Pero ¿por dónde empezamos, amiga? A ver, ¿por dónde empezamos, mi Teresita? Pues empezamos por hablar, creo que, primeramente, gracias por haberme invitado. Esto es un honor muy grande estar aquí y muy orgullosa de ser mexicana, como lo somos. Y de compartir con los que no saben o los que ya olvidamos la historia de México. Claro, esto es para recordar, ¿verdad? Para no olvidar nuestras raíces y el origen de esta fiesta nacional, que es la celebración de la independencia de México. Imagínese usted de la magnitud de lo que estamos hablando, de ser independientes, de tener un país soberano, de tener un país que nos dio patria, esos héroes que de alguna forma lucharon por cada uno de nosotros. No es mole y pozole y tamales la celebración. No, y yo lo que quiero hacer hincapié es que es el momento en el que México se convierte en un país. Dejamos de ser la colonia española y nos convertimos en lo que ahora somos, un país libre y soberano, un país reconocido como cualquier otro en el mundo. Dejamos de ser los esclavos, ¿verdad? Los marginados, y todo gracias a gente muy buena de corazón y valiente que impulsó esta lucha. Lo celebramos un 16 de septiembre de 1810, decimos que fue el origen, la fiesta, pero en realidad empezó antes. En 1802, por ejemplo, ya había esa inquietud en los mexicanos, en la gente estudiada que estaba viendo el sufrimiento y el abuso a los indios. Entonces ellos mismos dijeron, mexicanos, 100% claro, abogados, sacerdotes, fueron los que empezaron a promover reuniones para rebelarse, ¿verdad? Y manifestarse. Y aquí es donde llega la condición que hace que un país florezca. Cuando vemos que hay situaciones en las que no nos sentimos cómodos, como en aquellos años, había situaciones con las que ya no estábamos de acuerdo de seguir subordinados a otro país y decíamos, si tenemos todo, tenemos tierras, tenemos todo para seguir adelante, ¿por qué se va de nuestro país lo más maravilloso? Claro. Pero síguenos contando, porque me interesa mucho que la gente reconozca el valor de toda esta gente, porque no era fácil poderse reunir. Gente como don Miguel Domínguez, abogado, esposo precisamente de doña Josefa Ortiz de Domínguez. Ellos fueron los que impulsaron inquieto, disgustado por todo lo que estaban pasando los indios, nuestra raza pura, ¿verdad? Dijo, vamos a hacer reuniones en el hogar, en nuestra casa, ahora sí que a escondidas, ¿verdad? Claro. Para poder manifestarse. Entonces, eso fue en 1802, cuando empezó todo ese movimiento. En 1808, cuando Napoleón Bonaparte invade España, entonces ya don Miguel Hidalgo y Costilla se une con ellos a esas reuniones de trabajo por la lucha por la independencia. Con los Domínguez. Con los Domínguez, en Querétaro. Entonces ahí fue donde Allende estaba también, Aldama, los nombres completos los tenemos aquí. El cura don José María Morelos y Pavón también se le unió, y Vicente Guerrero, se les unieron a ese grupo, pero fueron originalmente don Miguel Hidalgo y Costilla, Allende, don Miguel Domínguez, doña Josefa Ortiz de Domínguez, quienes iniciaron esas reuniones. Y posteriormente, ya una vez que estaban reunidos, sabían el tipo de problemas que estaban sufriendo los mexicanos y ellos querían realizar un cambio, se unen, hacen sus acuerdos y comienza entonces aquella lucha contra las personas que de alguna manera estaban subordinando de alguna forma inclemente a los mexicanos. Y entonces se da todo el movimiento de independencia. Se da la lucha, don Miguel Hidalgo se entera por un aviso de doña Josefa Ortiz de Domínguez que han sido descubiertos. Entonces, de una manera urgente, exacto, toca las campanas de la iglesia en esa madrugada. Del 15 de septiembre. Del 15 de septiembre, va y saca a los presos,
a los presos de las cárceles y les dice, vámonos a la lucha por la independencia, que se acabe la esclavitud. Y ellos son los que empiezan con palos, con asadones, con machetes, con piedras. Finalmente. No tenían armas, pero tenían mucho valor por ser liberados. Y eso es muy importante. Exactamente. No importa en la condición que te encuentres, siempre vas a poder hacer algo para salir adelante y apoyar a los demás para que juntos puedan florecer ese movimiento, ese pensamiento o ese deseo que tienen por ser mejor. Y yo creo que aquí me gustaría cerrar esta entrevista porque vamos a tener más de Teresita, por supuesto, la próxima semana y hablando un poquito más de historia y ya de particular. Exactamente, para de alguna manera conocer un poquito más de la historia. Pero lo más importante, lo que me llama tanto la atención es que personas que conocían, que estudiaban, que amaban a su país, y que se daban cuenta de los problemas que estaban pasando, se unieron y tenían un valor enorme para poder defender no solo a su país, sino a la gente que le rodeaba. Y yo creo que estamos necesitados de esa clase de héroes. Ahora mismo.